Con muchísima gente conectada, como hemos estado diciendo, picos de 400 asistentes al Congreso desde todas las partes de España y desde más de 20 países, con especial preponderancia de Latinoamérica. Así que saludos para todos, va avanzando ya, empieza a ser primera hora de la tarde por todos los países, por Latinoamérica. Aquí ya estamos llegando al final de la tarde y al final de la primera jornada del 6º Congreso de Deporte, Igualdad y Empresa. A continuación tenemos 3 ponencias, exposición de ponencias libres de personas relacionadas con la Universidad de Extremadura, con la Universidad Évora. Y la primera va a correr a cargo de Raquel Pastor Cisneros, que ya me acompaña. Raquel, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Hay nervios? Muy bien, un poquito. Es un poquito trabajo fin de máster, ¿eh? Sí, sí. Algo así. Fin de grado. Hay presión ahí. Bueno, Raquel nos va a hablar del rol femenino en la investigación del área de ciencias del deporte. Ya es técnica de apoyo a la investigación de la Universidad de Extremadura, grado en ciencias de la actividad física y el deporte, y también árbitra nacional de balonmano, relacionada en el ámbito de la investigación desde 2018. Un mínimo resumen. ¿Qué titular le pondrías para dejar ya totalmente enganchadas a las personas que están aquí y a las personas que están en sus casas, en sus smartphones, en sus tablets, en sus ordenadores? Fuera de ese, el rol femenino en la investigación del área de ciencias del deporte, ¿qué titular le pondrías? ¿De qué nos vas a hablar, Raquel? Pues un poquito vamos a hablar de la desigualdad de género, sobre todo en los comités editoriales de las revistas, que conllevan un gran rol de liderazgo en la investigación. Entonces, un poco cómo podemos llegar a combatir esta desigualdad. Es decir, que como en muchos ámbitos, en el ámbito de la investigación en desgracia, general, sí. también se vive habitualmente, nos faltan más investigadoras. Margarita Salas, madre de ella, que lejos nos queda. No, aún tenemos mujeres ahí investigando, pero quizás dentro de esa pues no sé, mayoría de hombres, digamos, en el ámbito del deporte, evidentemente cuesta también. Y por la investigación, por las ciencias del deporte quizás, es donde tenemos que trabajar, igual que por otros ámbitos de la educación, como hemos venido comentando durante el día. Que no me enrollo más, porque todas las personas que están ahí están esperando para escucharte y para ver la presentación. Raquel Pastor Cisneros, todo tuyo, el rol femenino en la investigación en el área de ciencias del deporte. En primer lugar, darle las gracias al Congreso de Deporte, Igualdad y Empresa por brindarme la oportunidad de estar aquí. Vengo a presentar el rol femenino en la investigación del área de ciencias del deporte. Como podéis observar, este trabajo lleva la misma dinámica que cualquier artículo científico, con la respectiva introducción, metodología, resultados estadísticos y sus respectivas conclusiones, limitaciones y futuras líneas de trabajo y las aplicaciones prácticas en el campo profesional. La base de este trabajo es el comité editorial de una revista, que es el equipo de personas de un mismo campo de conocimiento de dicha revista, cuyo papel principal es revisar los artículos científicos que ésta recibe. Es decir, decide cuáles se publican y cuáles no. ¿Cuáles son los requisitos que le podemos pedir a este equipo de trabajo? Que tenga una amplia experiencia metodológica, especialización en el área y comprensión teórica. Debido al creciente grado de compromiso del comité editorial en la investigación, puede conllevar un rol de liderazgo bastante importante. En cuanto a los objetivos de este trabajo, el principal es proporcionar una instantánea de género de los comités editoriales de las revistas de ciencias del deporte, es decir, cuantificar la cantidad de hombres y mujeres que componen esa revista. ¿Por qué hacemos esto? Para ver si existe desigualdad de género. Tengo que citar que este trabajo es totalmente novedoso porque nunca antes se ha medido en este área de conocimiento. Como ya hemos dicho, el hecho de ser editor conlleva tener una posición de poder que te dota de ciertas virtudes, como es el desarrollo profesional o la toma de decisiones. En cuanto a estudios previos sobre esta temática en diferentes ámbitos de la ciencia, encontramos en matemáticas, medicina, ciencia y tecnología, ciencias políticas y ecología. Nos llama la atención que en matemáticas más del 90% de personas que componen el comité editorial de revistas de esta temática son hombres. En medicina pasa parecido y además las especialidades más castigadas son aquellas que conllevan un mayor grado de responsabilidad, como puede ser la anestesiología, cuidados críticos, oftalmología. En estas especialidades no suele haber ninguna mujer dentro del comité editorial. Nos llama también la atención dentro del área de la ecología
que la proporción de mujeres llamadas para ser revisoras de un artículo disminuye si el editor es un hombre. Por el contrario, si el editor es una mujer, los revisores hombres tienen una menor probabilidad de aceptar este trabajo si la editora es una mujer. Por lo tanto, el comité editorial puede ser un marcador del equilibrio o desequilibrio de género en el área de la investigación. En cuanto a la metodología utilizada en este trabajo, las fases de la investigación fueron varias. En primer lugar, se seleccionó el objeto de estudio, que son las 83 revistas de la categoría Sport Science del Journal Citation Report, y la primera fase sería recopilar los datos. Esta información fue propiciada por los comités editoriales que tenían diferentes formas de almacenamiento, por lo que tuve que hacerlo de manera manual y almacenar los datos en un fichero Excel en el que contabilizaba el nombre y apellidos del editor, el cargo que ocupaba en esa revista, así como el cuartil y la editorial de la misma. Como eran muchas las categorías dentro del comité editorial, decidí sintetizarlas en 3. Editor-in-chief, que sería el máximo cargo de responsabilidad dentro de la revista, es decir, la jefa o el jefe. Editor emérito, que puede ser un importante reflejo del pasado en esa revista, y el resto de categorías lo englobé dentro de editor. Hay una revista de las que no se pudo acceder al comité editorial, por lo que el objeto de estudio se redujo finalmente a 82 revistas. El paso más importante de esta investigación es la inferencia de género, en la cual se utilizó el paquete Gender Data que se ejecutaba dentro del software estadístico R. Entrando más en detalles con esto último que he dicho, el paquete Gender Data está basado en el censo o listado de la Seguridad Social estadounidense. Es decir, la función gender nos da la probabilidad del sexo del editor en función de ese listado. Tengo que decir que para asignar un género siempre utilicé probabilidades mayores al 75%. En ese momento le asignaba un género a otro. Sin embargo, si esta probabilidad oscilaba entre el 50% o el 75%, para evitar un mayor margen de error, decidí hacer una búsqueda manual. También citar que eliminé las duplicidades que se encontraban dentro de una misma revista para un mismo nombre de un editor. Siguiendo con los resultados estadísticos, el principal método que se ha aplicado en este trabajo es el test de proporciones, que realiza inferencias sobre la proporción de una población, formulándolo mediante una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Desgraciadamente, como nos temíamos, los datos fueron consistentes, que más de un 75% de las personas que componían los comités editoriales de la categoría Sport Science eran hombres, frente a un 23% de mujeres. A lo largo de este trabajo voy a llamar P0 a este dato, la cantidad total de mujeres en los comités editoriales, un 23%. En cuanto a la proporción de mujeres en el comité editorial, fue sacada de una base de datos que contenía 4.283 editores de 39 editoriales de 82 revistas. Como podemos ver en la gráfica, aquí a la izquierda encontramos todas las revistas que tenían una proporción de mujeres menor a P0, es decir, que tenían menos de un 23% de mujeres. A la derecha podemos encontrar todas aquellas revistas que superaban este porcentaje, es decir, por encima de ese 23%. Quisimos comprobar la variable de editoras eméritas para ver si había alguna diferencia significativa y no la encontramos, es decir, la tendencia del 23% se mantenía. Por otro lado, quisimos comparar por cuartiles, porque nos temíamos que podría darse que en aquellas revistas de mayor nivel hubiera menos mujeres. No encontramos diferencias significativas, excepto en el tercer cuartil, en el que esta proporción se incrementaba ligeramente, como podemos ver en el gráfico. También quisimos ver la correlación con el factor de impacto. Para ello, calculamos el coeficiente de Pearson, pero como podemos ver, la nube de puntos no seguía ninguna tendencia definida, por lo que no lo consideramos un dato relevante. Y aquí vamos a lo importante, a la proporción de editor-in-chief femenino, es decir, cargos de mayor responsabilidad. Aquí sí que encontramos diferencias significativas, porque de 97 editores jefes que encontramos en toda la base de datos,
hay 87 hombres frente a 10 mujeres. Es decir, únicamente un 10% de los editor-in-chief de todos los comités editoriales eran mujeres. En aquellas revistas que el valor de mujeres era superior a P sub 0, es decir, superior a ese 23%, como podemos ver ahí un 50, un 42,6%, presentaban un editor-in-chief que era una mujer. Y en este caso, si las revistas estaban indexadas en aquellos índices de mayor calidad, es decir, un Q1 o un Q2, compartían el puesto con un hombre. Si por el contrario estaban indexadas dentro de unos cuartiles de menor categoría, como es Q3 o Q4, sí que tenían su puesto único de jefas, por así decirlo. Esto nos lleva a las siguientes conclusiones. No encontramos diferencias significativas en las variables estudiadas, partiendo de que ya se partía de una desigualdad de género inicial, como hemos dicho, con P sub 0. Entonces, por ejemplo, en el caso de editoras eméritas, sería importante introducir políticas que favorecieran a la inclusión de la mujer, porque si las editoras eméritas son iguales a P sub 0, quiere decir que esta tendencia de pocas mujeres no ha cambiado desde el pasado hasta el día de hoy. Pero nos vamos a centrar en las diferencias significativas, y es en el porcentaje de mujeres editor-in-chief. El 66% de las revistas que presentaban editor-in-chief femenino, es decir, jefas que eran mujeres, la proporción de mujeres en ese comité editorial subía, era siempre superior a ese 23%. Si por el contrario la revista tenía una proporción menor a ese 23%, el editor-in-chief, es decir, el jefe, siempre era un hombre. Con esto tengo que comentar también las limitaciones y futuras líneas de trabajo que esto conlleva, y es que en la base de datos hubo una serie de editores de los que no se le pudo inferir el género. Además, hay una línea de nombres que presentaban la misma probabilidad de pertenecer al género masculino como al género femenino. También cabe destacar la variabilidad de los datos. Desde el momento en que se recogió esta base de datos hasta la posible publicación de este trabajo científico, los datos pueden variar. En cuanto al censo estadounidense, tiene una menor fiabilidad para los nombres latinos y asiáticos. También, además, este programa es incapaz de ver más allá del sistema binario de género impuesto por el Estado, por lo que podrían quedar excluidos determinados colectivos como pueden ser los transexuales. Impulso a que se tengan futuros trabajos sobre esta línea en otras categorías referidas a ciencias del deporte. En cuanto a las aplicaciones prácticas en el campo profesional, es decir, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar esta situación de desigualdad de género? Yo diría que aprobemos políticas que impulsen la inclusión de un comité editorial diverso, es decir, que trabajemos codo con codo, hombre y mujer, ni unos más ni otros menos. Por otro lado, sería importante la orientación a las mujeres durante la carrera profesional, que vean viable la salida de la investigación, que lo vean posible. Y por otro lado, los recursos, por parte de las instituciones que incentiven recursos para la mujer en la investigación. Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención y estaré disponible para cualquier pregunta que os resulte de interés. Muchas gracias. Sí, me gusta un fuerte aplauso porque ha sido muy interesante lo que nos acaba de exponer Raquel. Yo creo que liga con una conclusión que también hemos tenido en alguna de las ediciones precedentes de este Congreso de Deporte, Igualdad y Empresa, y es que la mujer tira de la mujer, ¿no? Yo creo que has dejado ahí una conclusión muy clara, ¿no? Sí. Se nota, o sea, lo podemos cuantificar en ese sentido, que donde hay presencia femenina no solo aumenta el nivel de información sobre el deporte femenino, y me imagino que también, Raquel, la calidad de esa información. Sí, totalmente. Muy importante de que haya mujeres líderes, que tengamos referentes, para que veamos que podemos aspirar a esos puestos de poder y sobre todo pues para que nos impulsen un poco y no nos quedemos atrás. Seguís necesitando, a pesar de que hay muchas ganas, de que la cultura ha cambiado, pero se sigue necesitando, yo creo que ha salido en diferentes momentos también de la jornada de hoy, esas referencias, ¿no? Ese decir, yo creo que puedo,
pero claro, si voy a ser la primera, a lo mejor ¿no? Sí, uno se, como se achica. Sí, siempre da miedo y que no se vea la investigación como un mundo de hombres, sino como un trabajo conjunto entre ambos que siempre tenemos cosas diferentes que aportar. Pues muchísimas gracias, Raquel. Enhorabuena por el trabajo. Muchas y gracias. un fuerte aplauso que le damos, por favor, a Raquel Pastor Cisneros. Muchísimas gracias, Raquel. Vamos a continuar en los próximos minutos. Hacemos nada, lo mismo. Os dejamos a todas las personas que estáis ahí en la versión online, asistiendo a este congreso desde vuestras casas o desde el lugar donde estéis conectados. Os vamos a dejar un segundo con un vídeo conociendo un poquito más este congreso, conociendo Extremadura, conociendo... o no, porque yo creo que tenemos ahí a José Carmelo, así que continuamos, que de tiempo vamos ahí con este congreso. José Carmelo, por favor, adelante. Por tanto, segunda exposición en esta parte de las ponencias libres de personas relacionadas con la Universidad de Extremadura o con la Universidad de Évora. Vamos a hablar a continuación de la prevención de caídas en mujeres con fibromialgia mediante el entrenamiento Square Stepping Exercise. Yo seguramente que lo digo muy mal porque mi inglés no da para más. Lo siento. Ejercicio de los pasos cuadrados. En español, sí, ejercicio de los pasos cuadrados y así es más fácil para todos. Ahora tenemos a José Carmelo. José Carmelo, muy buenas. Buenas tardes a todos. El doctor Azuar, que es José Carmelo, que es doctor, evidentemente, es coordinador del Grupo de Investigación Interdisciplinar en la Universidad de Extremadura y Sistema Extremeño de Salud, denominado, otra en inglés, Promoting a Healthy Society Research Group. Casi nada, ¿qué nombre le ponéis a las cosas? Desarrolló su tesis doctoral en 2011 en la Universidad de Extremadura en calidad de vida relacionada con la salud y fuerza en mujeres con fibromialgia. Desde 2010, es decir, en 11 años, ha publicado más de 100 publicaciones con factor de impacto JCR e índice H según ISI de 25. ¿ISI es? ¿Que ahí me he perdido? Sí, es el sistema que se utiliza para evaluar el tema de la ciencia, ¿no? De los artículos científicos. Bien, pues más de 18.800 citas recibidas en los artículos en los que ha participado como autor. Y en los últimos años destacan, además, por parte del doctor Azuar, los proyectos y publicaciones en coste-efectividad de programas y pruebas clínicas para estudiar las relaciones entre teleejercicio, actividad física y calidad de vida relacionada con la salud en mujeres con fibromialgia. Además, actualmente es editor en jefe de la sección Women Health de la Women Health de la revista Healthcare. Lo primero, por si hay alguien, yo creo que la fibromialgia, ya, a pesar de que a mí me sigue costando pronunciarla, la palabra, pero que ya es, problema, una enfermedad muy conocida, pero ¿cómo darías un detalle para quien no tenga clara la noción qué es la fibromialgia? ¿Cómo se lo definiríamos en muy pocas palabras? José de hecho, José Carmelo. Sí, muchas gracias. En primer lugar, pues agradecer a la organización el que haya contado conmigo esta tarde. Y es una de las diapositivas de las iniciales, ¿no? De que es la fibromialgia. Como decías, es una enfermedad, en este caso un síndrome, bastante conocido últimamente, puesto que hay mucha visibilidad de mujeres que han tenido, que tienen este síndrome. A lo mejor a nivel mundial la mujer más conocida es Lady Gaga, que actualmente pues tiene el síndrome y de alguna manera pues le ha dado visibilidad y se empieza a comprender. Básicamente es un síndrome que cursa con dolor generalizado, que tiene más de 3 meses de duración y luego tiene que cumplir una serie de puntos, ¿no? o de características como tener síntomas asociados. Los síntomas más prevalentes, como decíamos, es el dolor. Luego también tiene muchos problemas de cansancio, de problemas de no dormir correctamente, de insomnio, fatiga, etcétera. Hay muchísimos síntomas asociados, pero sobre todo estos son los más prevalentes. Podríamos decir que es uno de esos problemas de salud que están ahí, que además son bastante más comunes de lo que evidentemente a todos nos gustaría, que no representan no sé cómo decirlo, ¿no? Un drama absoluto en cuanto a la vida de las personas, en cuanto a la amenaza de la vida de las personas, ¿no? Pero sí, que sí condiciona totalmente una vida. Sí, evidentemente es una enfermedad crónica, por lo tanto pues te acompaña de por vida. Es una enfermedad mucho más prevalente en las mujeres que en los hombres, por lo que podríamos decir que es una enfermedad sobre todo que padecen las mujeres, o un síndrome que padecen sobre todo las mujeres, y realmente sí puede ser en muchos casos muy limitante. Y sobre todo, en los últimos años se está avanzando con la visibilidad, pero lo que ocurría en los primeros años es que era muy incomprendida.
Una persona a simple vista no tenía ninguna problemática, cuando se hacía pruebas no salía ningún tipo de test positivo, de tener algún tipo de problema, y sin embargo pues se quejaba de dolores constantes y la incomprensión era total, desde el ámbito laboral al ámbito familiar, etcétera. Entonces, este paso de ponerte un diagnóstico, que fue lo primero que se consiguió, al principio no se tenía ni siquiera un diagnóstico, se consiguió ver que era un síndrome y a partir de ahí ponerle ya la etiqueta de síndrome, se ha ido evolucionando. En los años 90 había un diagnóstico concreto, con el tiempo se ha visto que se podía mejorar, se ha ido mejorando y al final, pues, este último año ha salido una nueva propuesta de criterios diagnósticos que hace mucho más visible el síndrome y más fácil de diagnosticar y está más ajustado, ¿no? Entonces, realmente, pues, facilita la visibilidad de estas mujeres que muchas veces pues, han tenido muchísimos problemas de incomprensión por parte de la sociedad. Pues no quiero yo seguir aquí torturando al doctor Azuara y además haciéndole adelantar cuestiones que van a estar presentes en esta ponencia libre que nos presenta. Prevención de caídas en mujeres con fibromialgia mediante el entrenamiento Square Stepping Exercise, ¿cómo era la traducción? El ejercicio de los pasos cuadrados. El ejercicio de los pasos cuadrados. Doctor Azuara, todos tuyos, todas tuyas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues me gustaría contar sobre todo de dónde vengo. Vengo de la Universidad de Extremadura. Tengo la suerte de ser compañero de Raquel, que has puesto anteriormente, compañero de trabajo, y también de el profesor Parrasa, que vendrá posteriormente, haber trabajado con ellos. Y vengo originalmente de un laboratorio que es el laboratorio AFICAP de la Universidad de Extremadura, liderado por Narcís Gussi, en el cual hay una línea muy fuerte de trabajo durante hace muchos años en actividad física en personas con fibromialgia. Yo he continuado esta línea en los últimos años y sobre todo que vengo esta tarde es a comentar una idea que se nos ocurrió en el ámbito de la investigación, hablando varios compañeros, de un nuevo o un tipo de entrenamiento que se había aplicado en distintas poblaciones, sobre todo en poblaciones de ancianos, y que pensamos que podía ser útil para las mujeres con fibromialgia. Le dimos bastantes vueltas y nos decidimos a pedir un proyecto de investigación sobre esto. Entonces, lo que me gustaría, si es posible, o ya que nos ven varios países y están siguiéndonos de distintos lugares, inspirar a otros compañeros a que conozcan este tipo de entrenamiento, que creo que no es muy conocido, entrenamiento de los pasos cuadrados, y en la medida de lo posible, pues que lo puedan aplicar a su práctica diaria en el caso de que lo consideren oportuno. Va a ser que no. Seguramente. Ahora sí. Vale. En primer lugar, como decíamos, ¿qué es la fibromialgia? Luego vamos a ver cuál es la prevalencia, como hemos dicho, sobre todo es mayor en mujeres, cuáles son los síntomas que las acompañan, sobre todo aquellos que nos afectan más al ámbito de la motricidad, ¿no? Actividad física y el deporte, que es el ejercicio de los pasos cuadrados, la evidencia que existe en torno a la prevención de caídas con este tipo de entrenamiento, así como la mejora del equilibrio. Y luego, por último, un poco la idea de esta comunicación es ver la propuesta de intervención de este tipo de entrenamiento de los pasos cuadrados en mujeres que sufren fibromialgia o que padecen fibromialgia. Por último, pues los agradecimientos y la despedida. En cuanto a la fibromialgia, como decía anteriormente, es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de dolor crónico generalizado, continuo, en músculos y articulaciones que provoca hipersensibilidad al tacto o al roce con la piel, cansancio y trastorno del sueño. Sobre todo se caracteriza por esto. Como decía, los criterios diagnósticos han ido evolucionando, hay diferentes. Actualmente, el último año ha aparecido una nueva propuesta de criterios diagnósticos, pero no quiero entrar sobre todo en esta temática, puesto que creo que no es la finalidad de la comunicación. Simplemente pues, saber que es una enfermedad o un síndrome que cursa con dolor generalizado, ¿no? En cuanto a la prevalencia de la fibromialgia, es interesante saber que sobre todo es un síndrome que afecta a mujeres. Sobre todo a mujeres estáis viendo que la prevalencia en el mundo sería en torno al 2% y realmente el 3,4% de este 2% son mujeres y el 0,5% son hombres. Por lo tanto, es una enfermedad o un síndrome que sobre todo padecen las mujeres. En España es bastante similar, incluso hay una descompensación mayor hacia la mujer. Estos son datos que van evolucionando y dependiendo del estudio que se recoja, pues sale un tipo de datos u otros, pero siempre aparece esta disparidad. Y es un síndrome que sobre todo padecen las mujeres.
¿Cuáles son los síntomas asociados a la fibromialgia? Realmente, como tenemos aquí en grande, el dolor muscular sería el gran síntoma, ¿no? El síntoma que caracteriza el síndrome. Pero luego hay otros síntomas que acompañan el síndrome, como puede ser la fatiga, el trastorno del sueño, la depresión, la ansiedad, la rigidez muscular o también problemas cognitivos. Todos estos son síntomas asociados a este síndrome. Bien, entrando más en los aspectos físicos, como bien decía el compañero a la hora de presentarme, mi tesis doctoral la realicé en personas con fibromialgia para cuantificar su nivel de fuerza. En este caso vimos que las mujeres con fibromialgia tenían una disminución de su fuerza muscular en comparación con personas sanas. Fuimos investigando sobre la condición física en general y fueron apareciendo los primeros artículos sobre los problemas de equilibrio que podían tener las personas con fibromialgia. En el laboratorio empezamos a hacer estudios sobre el equilibrio en personas con fibromialgia con distintos tipos de entrenamiento y después de bastantes investigaciones se ha consolidado esta tendencia y este mismo año, el año pasado, se publicó una revisión de la literatura en la que se ve claramente que las personas con fibromialgia tienen problemas de equilibrio. En concreto, sabemos que el equilibrio se puede deber a depende de diversos factores. Están los factores vestibulares, están los factores visuales y luego también está el sistema somatosensorial que juega un papel importante. En este caso parece que las mujeres con fibromialgia sobre todo tienen problemas en el sistema vestibular y el sistema visual y por lo tanto tienen una mayor dependencia del sistema somatosensorial. Bien, en cuanto a otro síntoma muy importante de las personas con fibromialgia es la fibroniebla, lo que se ha dado en llamar la fibroniebla. ¿Qué significa o a qué hace mención este término? Sobre todo es una disminución cognitiva que cursa con una pérdida de claridad mental. Tienen problemas de memoria y atención. Si unimos los problemas de equilibrio y unimos la fibroniebla, podemos encontrar que posiblemente un tipo de entrenamiento que se ha desarrollado en Japón, que es el ejercicio de los pasos cuadrados, podría ser muy interesante en personas con fibromialgia, porque por un lado se ha visto, como veremos posteriormente, que mejora el equilibrio y por otro lado también se ha visto que ayuda a mejorar las capacidades cognitivas que, como se ha dicho anteriormente, podrían estar afectadas en personas con fibromialgia, mujeres con fibromialgia. Por favor, pon el vídeo un momentito. Vamos a ver simplemente un ejemplo de en qué podría consistir este ejercicio de los pasos cuadrados. Bien, vemos que el ejercicio de los pasos cuadrados se compone de una alfombra que está dividida a su vez en pequeños cuadrados y estos cuadrados se pueden ir siguiendo según unos patrones para realizar el ejercicio que más nos interese o el ejercicio que queramos. Empieza con unos patrones que serían básicos, que sería como caminar, 1, 2, 1, 2. Y luego vamos viendo cómo van realizando este tipo de ejercicios. Bien, posteriormente, aquí es importante, como decíamos, un componente cognitivo importante porque vemos que cuando se complica un poco el patrón, que tiene que ser 1, 2, 3, 4, por ejemplo, ya se ha complicado el patrón, tienen que memorizarlo y tienen que llevarlo a cabo. Por lo tanto, hay una tarea tanto física como cognitiva. Bien, yo creo que es suficiente el vídeo porque se entiende ya la idea concreta. Estos patrones se pueden ir complicando, podemos hacer desplazamientos hacia adelante, hacia atrás, laterales, podemos incluir colores, podemos incluir música, que es un elemento de adherencia importante, motivante, etcétera. También podemos incluir, si no queremos o vemos que hay problemas en los primeros estadios con el componente cognitivo de recordar los patrones, se pueden poner en pantallas, visualizarlos y una vez que ya lo tengan adquirido, pues quitar la pantalla, ¿no? Y trabajar más ese componente cognitivo. Bien, en cuanto a la evidencia de este tipo de entrenamiento de los pasos cuadrados para la prevención de caídas, según los estudios parece que sí que funciona para prevenir las caídas y también para un componente muy importante que es evitar el miedo a caerse, que está de la mano, está muy relacionado con las caídas, pero no es exactamente igual.
Entonces, realmente parece que este tipo de entrenamiento podría valer para prevenir caídas, pero estos estudios se han hecho sobre todo en el adulto mayor. No hay estudios que, según nuestro conocimiento, en personas con fibromialgia todavía. En cuanto a la eficacia para el equilibrio, no solamente las caídas, sabemos que las caídas en gran parte dependen del equilibrio, pero no solo. Por ejemplo, la fuerza es un componente muy importante a la hora de caernos, ¿no? Y también hemos dicho anteriormente que las personas con fibromialgia tenían este problema de fuerza. También vemos, por lo tanto, que este tipo de entrenamientos parece que puede mejorar el equilibrio, en este caso también en el adulto mayor. Bien, entonces, la idea un poco que venía a exponer es cómo este tipo de entrenamiento de los pasos cuadrados podría ser de utilidad, podría ser una nueva línea de trabajo y de recomendación en el caso de que se vea que es efectivo en mujeres con fibromialgia. En este caso tuvimos esta idea, la compartimos ahora con todo el público del Congreso y solicitamos un proyecto, se concedió el proyecto y estamos ahora mismo en la fase de reclutamiento para llevarlo a cabo. Realmente el proyecto debería estar ya en su fase final, pero debido a toda la casuística causada por la COVID-19, se ha tenido que ir posponiendo en sucesivas etapas y esperamos en septiembre poder ponerlo en marcha y comunicar a través de artículos científicos los resultados. Actualmente, lo que sí está disponible en los buscadores científicos es un artículo en el que se explica con todo detalle el protocolo que se seguirá a la hora de llevar a cabo el estudio. De nuevo, me gustaría agradecer a la organización que me haya invitado al evento, a la Fundación Jóvenes y Deporte y al Ayuntamiento de Don Benito, y también, como no, a los patrocinadores del evento, colaboradores, y sobre todo a las mujeres con fibromialgia, que son a priori por las que trabajamos y las que estamos intentando ayudar y que a su vez nos están ayudando a poder realizar estos estudios, que ya llevamos bastantes hechos y gracias a ellas pues hemos podido llevarlos a cabo y me gustaría pues también tenerlo en consideración y agradecérselo. Y por mi parte, pues quedo a vuestra disposición. Este es mi correo. Y nada, pues simplemente si alguien tiene alguna duda concreta o quisiera ponerse en contacto, pues estaremos encantados de atenderle y de ayudarle en la medida de lo posible y de nuestras posibilidades. Por mi parte, pues quedo a disposición de los asistentes al Congreso por si tienen algún tipo de cuestión, alguna pregunta o creen que es interesante pues realizar algún tipo de aportación. Atzmar, yo he visto algunas preguntas que nos enviaban y que resumirían una también porque se nos va agotando el tiempo, que son estrategias. Estrategias, casi te diría personales. ¿Cómo trabajas cuando a alguien se le diagnostica la fibromialgia? ¿Qué tiene que tener instalado en la cabeza? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que afrontar todo ese periodo, todo ese proceso? Hombre, sobre todo, hay, como en distintas enfermedades crónicas, pues hay una primera fase de aceptación de la enfermedad y en este caso, sobre todo, lo que es muy interesante es acudir a sitios donde tienen experiencia y te pueden ayudar. Las asociaciones funcionan muy bien. Nosotros tenemos contacto con la Asociación de Palencia, con la Asociación de Cáceres, con las asociaciones de Madrid, de Extremadura, y en general acogen muy bien a las personas que son diagnosticadas y les dan muchos recursos y ayudas para poder afrontar la fibromialgia, ¿no? En este caso, pues también aprovecho para animar a las administraciones públicas a que sigan ayudando, porque sé que lo hacen, a las distintas asociaciones y federaciones de fibromialgia para que puedan seguir dando estos recursos que son tan importantes tanto al inicio de la enfermedad, cuando la diagnostican, para empezar a aprender a manejarla, como cuando llevan varios años para mejorar. De hecho, es curioso cómo al principio el impacto del síndrome es mucho mayor que cuando llevas unos años, porque ya has aprendido a convivir con la enfermedad, a manejarla, y ya sabes qué cosas puedes hacer cuándo y qué cosas no son aconsejables y cuándo van a venir mal, ¿no? Entonces, realmente, a todos estos primeros pasos ayudan mucho las asociaciones y, en mi caso, el consejo sería pues, que acuda a la asociación más cercana y que se ponga en sus manos para, en la medida de lo posible, que le ayuden. Si pienso que tengo síntomas, algunos de los síntomas que has descrito, algunas de las cuestiones, ahora la gente se informa mucho por Internet y eso es bueno y es malo. Es bueno cuando están como están aquí en este congreso, tantos congresistas viendo a gente con tanto conocimiento como los que estáis en esta mesa, pero a veces uno lee muchas cosas, ¿no? De todo el universo, que seguro que has visto ya un montón, de lo que se dice sobre la fibromialgia en Internet, ¿qué hay que creerse, qué no hay que creerse, qué hay que hacer caso, qué no hay que hacer caso? Pues mira, esta pregunta realmente parece que está preparada porque tengo un compañero que se llama Andoni, que ha creado una página web
que si os parece yo nos puedo dejar el congreso para que la pongáis disponible, ahora mismo no recuerdo el nombre concretamente, pero es súper interesante porque lo que ha hecho ha sido separar el trigo de la paja. Realmente lo que ha hecho es poner la información científica rigurosa, con carácter divulgativo sobre todo, o sea, con una vocación divulgativa, pero con un sello científico de que esa información es válida y fiable. Entonces, esa página web, gracias a Dios, existe, la puede consultar cualquier persona, está en español, también tiene algunos artículos en inglés, y realmente pues sí está disponible y se puede consultar. Por lo tanto, si queréis os paso el link de esta página. Yo me apoyaría en este tipo de páginas, que ya tienen su sello de calidad científica y ahí tiene un comité científico que revisa toda la información que llega e incluso una cosa muy interesante es que pone en contacto a las personas con fibromialgia con los investigadores que están realizando distintos estudios. Entonces pueden participar en los estudios a partir de esta página. Entonces yo os invito a que la visiten y que puedan formarse o informarse a través de estas páginas. ¿Cuánto camino os queda o cuánto queda por descubrir de la fibromialgia? ¿Qué valoración haces de la profundidad que tiene todavía por descubrir, por avanzar en el conocimiento, por la parte científica, por la parte de los doctores? Hombre, sobre todo lo que falta es tener muy clara cuál es la etopatogenia de la enfermedad, cuál es la causa, tener un diagnóstico claro con una prueba objetiva que llegará. Se está avanzando mucho, parece que hay unos factores genéticos importantes asociados. Cuando tengamos todo, y hay un detonante, por decirlo así, ambiental, ¿no? Que es la combinación de las dos cosas, pero todavía hay bastante que avanzar en este sentido. Cuando tengamos un diagnóstico claro a través de una prueba objetiva y sepamos cuáles son las causas, posiblemente pues podremos manejar mucho mejor la enfermedad, incluso, si Dios quiere, pues curarla, ¿no? Y lo último, el deporte, cuando hablamos de deporte, igualdad y empresa, en este congreso hablamos prioritariamente de la igualdad entre géneros, ¿no? De la igualdad entre hombre y mujer, pero lo hemos dicho muchas veces, la igualdad va muy asociada a la inclusividad y a las personas que tienen unas capacidades diferentes o que tienen unos problemas diferentes en ese sentido. Queda mucho camino por andar en la igualdad y en la inclusividad, no vamos a ocultarlo. Queda mucho por andar, pero quizás queda más en lo que has dicho, ¿no? En que las administraciones reconozcan el problema y que no sean las asociaciones, en casos como el de la fibromialgia o otros síndromes pues menos trabajados, menos conocidos por la medicina, que no sean las asociaciones y los movimientos ciudadanos los que tienen que tirar prioritariamente con la lucha, o mejor dicho, con la lucha, pues con lo paliativo, ¿no? Con la información paliativa de esos problemas. Sí, en este caso se han hecho bastantes avances. Ya empieza a haber sentencias no sé si el término correcto es invalidez por fibromialgia, o bueno, realmente es una baja porque no puedes trabajar adecuadamente, ya empieza a haber alguna sentencia. Realmente se viene recogido también en distintos documentos legales, que al final, como veíamos al inicio de la tarde, pues es tan importante tener normas que nos amparen, ¿no? Y que ayuden a comprender los problemas y a solucionarlos. Y en este caso, pues se va avanzando. Todavía no tanto como nos gustaría, muchas veces se concatenan bajas y no tiene una seguridad laboral importante porque no está todavía muy bien afinado el sistema, pero esperemos que en los próximos años se siga afinando y gracias al esfuerzo de las mujeres que lo padecen y las asociaciones, pues yo creo que se va a conseguir y sobre todo pues la sociedad, ¿no? Que todos empujemos a que se conozca este problema, este síndrome y que se pueda ayudar en la medida posible a las personas a vivir lo más dignamente posible y con la mejor calidad de vida posible. Bueno, pues como decíamos, el doctor Atsuar tiene publicados, ¿cuántos he dicho antes? Que tenía por ahí 1.800 No, tenemos más de 100 artículos, pero vamos, que no es una cosa mía, realmente trabajo en grupos multidisciplinares, somos muchos, y de ahí que haya tantos trabajos, ¿no? Porque realmente pues somos 7 u 8 autores por cada trabajo, y pues cada uno hace su pequeña parcela. Yo hago la parcela a lo mejor más de actividad física, otro compañero más de psicología, otro compañero pues se puede dedicar más al tema de la gestión, planificación, economía. Bueno, trabajamos en un grupo multidisciplinario. Pero en torno a una búsqueda en Google, por ejemplo, sencillita para todas las personas que nos están acompañando, Atsuar fibromialgia, seguro que vamos a encontrar cosas, ¿no? Seguro. Pues un fuerte aplauso, por favor, para José Carmelo Atsuar. Doctor Atsuar, muchísimas gracias. Hemos conocido un poquito más ese ejercicio de los pasos cuadrados que ayuda en la prevención de caídas en mujeres con fibromialgia. Y nos vamos con la última de las exposiciones de ponencias libres en este Congreso Deporte, Igualdad y Empresa. En este caso van a ser 2 personas quienes nos van a acompañar aquí en el escenario del auditorio principal de FEVAL, recinto ferial de
Don Benito, recinto ferial de Extremadura. Vamos a hablar a continuación del consumo máximo de oxígeno, composición corporal y fuerza en las distintas fases del ciclo menstrual en mujeres jugadoras de fútbol sala. Como decíamos, es casi podríamos decir una ampliación o una especificidad de la charla y de la ponencia que nos ha presentado hablando del entrenamiento durante el ciclo menstrual el profesor antes, Alberto García Bataller. Nos acompañan, en primer lugar, Joana Casadiño Brejo, licenciada en Ciencias del Deporte, especializada en ejercicio y salud, directora técnica y entrenadora personal en la empresa Spotfit, maestra en ejercicio y salud, entrenadora nacional de fútbol sala y entrenadora personal de Promo Fitness. Tengo más cosas aquí en el currículum de Joana, por ahí tenía unas cuantas cosas más, pero no las puedo decir todas, pues si no estamos hasta mañana. Joana, ¿por qué el fútbol sala? Pues esa es la primera pregunta que te quería hacer. ¿Y por qué investigar a partir de esa especificidad en el fútbol sala? Porque eu vou falar em português, talvez se falar de forma mais lenta me percebam. Futsal, porque eu sou jogadora de futsal durante muitos anos, há mais de 10 anos, talvez já 18 anos a jogar futsal, e fui obrigada a parar por uma lesão no joelho, fui operada e não quis parar de todo, desligar-me dessa modalidade, e sempre achei interessante, sendo jogadora, eu própria sentia várias diferenças em mim, no meu rendimento, e porque não, se estava no mestrado de Exercício e Saúde, com o professor José Alberto Parraça, porque não expor a minha ideia e tentar realizar este estudo que acabei por conseguir realizar. Uno siempre habla mejor de lo que conoce bien, ¿no? Por suerte o por desgracia, de lo que conoce bien, evidentemente. Bueno, pues Joana Casadiño ha hecho equipo en este caso y en esta ponencia mixta, digamos, o que de manera mixta nos van a presentar, con José Alberto Frade Martins, profesor auxiliar, miembro del Centro de Investigación en Deportes, Ciencias de la Salud y Desarrollo Humano, miembro del Centro Integral de Investigación Sanitaria de la Universidad de Évora, en Portugal. Por cierto, que a las amigas y a los amigos que están conectados desde Portugal les habrá encantado escuchar el idioma portugués y la voz de Joana. Bueno, José Alberto también es graduado en Educación Física y Deportes, máster en Ejercicio y Salud, en su principal área de investigación, la actividad física, ejercicio y salud y ancianos. Y ha participado en proyectos de investigación como el proyecto Riteca 2 de la Universidad de Évora o Diabetes en Movimiento. Tiene también gran número de publicaciones en libros y revistas científicas. José Alberto, ¿por qué hoy exponéis aquí? Es un poquito casi la misma pregunta que le hacía a Joana. ¿Por qué hoy exponéis aquí un tema tan específico como ese o un tema quizás más general, como es el consumo máximo de oxígeno, composición corporal y fuerza en las distintas fases del ciclo menstrual, pero aplicado a mujeres que practican fútbol sala? Vale, en primera instancia, muchas gracias por estar aquí hoy con vosotros. Venimos a presentar un tema bastante específico porque, como ha dicho el compañero de Madrid, aún hay mucha gente que no lo tiene en cuenta a la hora de entrenar, a la hora del entrenamiento, y por veces los que lo hacen tienen mucha dificultad en separarlo de un deporte individual de un deporte colectivo, y creo que la mujer no puede, como ha dicho y bien, no puede ser tratada como un hombre, tiene que ser diferenciada a la hora de planificar un entrenamiento, y la planificación del entrenamiento de un deporte colectivo tendrá que ser distinto de un deporte individual, respetando las distintas fases de la mujer, del ciclo menstrual. Aparte de eso, soy un afortunado porque he tenido la oportunidad de trabajar aquí en España con gente tan competente como es el compañero Carmelo y todo el grupo de AFICAP, donde yo he hecho parte durante 6 años de mi vida. Tenemos muchas publicaciones juntas, no solo en este ámbito, como también en el ámbito de la fibromialgia, mayores y etcétera, y es un aporte más para la ciencia y para la gente que tiene interés en trabajar con mujeres. Aparte de eso, es un tema bastante heterogéneo, si así podemos decir, con distintas investigaciones y con distintos resultados para el mismo punto, y este trabajo que Joana ha hecho es un aporte más a la ciencia, una forma más de ver el trabajo entre el entrenador, la mujer y la modalidad, juntando los diferentes ciclos, las diferentes fases del ciclo menstrual. Se ha hablado ya en este congreso, y lo hemos dicho, uno de los grandes problemas que tiene la mujer para alcanzar la igualdad en el deporte es que, o varios, ¿no? Pero tenemos, por una parte, muchas mujeres que practican deporte, pero
no tantas que lo practican en el ámbito federado, en el ámbito de la alta competición. Número 1. Número 2. No tenemos tantos técnicos, no tenemos tantas entrenadoras. Hay una gran mayoría de hombres y todavía pocas mujeres como técnicos. Pero nos llegaba antes la pregunta a través del chat de Zoom, se me ha escapado Alberto García Bataller, que no se la ha podido hacer, así que os la voy a trasladar. ¿Las mujeres técnicos, las mujeres entrenadoras, tienen todas esa conciencia de que hay que trabajar en función de esos parámetros o tampoco porque derivan de formaciones eminentemente masculinas? Yo creo que para percibirlo hay que sentirlo, y creo que partiendo de una base de sensibilidad, yo creo que una mujer tiene más sensibilidad a escuchar una palestra como el compañero de Madrid, como puede ser la nuestra, y después trasladarla para el entrenamiento, que muchos de los hombres a lo mejor no la tienen porque no lo sienten. Incluso el compañero de Madrid, como terminó su presentación, es un claro ejemplo de eso que me acaba de decir. Por eso, y estando nosotros en un congreso de deporte e igualdad y yendo de encuentro a lo que me acaba de usted decir, yo lo que hago es una invitación a que más mujeres como Joana y como tantas otras que hay en las ciencias del deporte, que sigan el camino del entrenamiento y que se empiecen, y ya lo existe, a inserir más en modalidades que teóricamente están abarcadas por los hombres. Porque iba a decir, hay una modalidad bastante específica y donde hay muchos problemas asociados a los problemas de la menstruación, como es la gimnasia, y donde ahí parece haber más mujeres metidas en el mundo del entrenamiento. Pero ya en el fútbol, o modalidades ya más, entre comillas, digamos, masculinas, que vengan las mujeres, que entendan mejor todo el proceso del ciclo menstrual, estudien y lo apliquen. Joana, en la misma línea, ¿no? Sim, sem dúvida, nada a acrescentar. Aparte, déjame solo terminar, que aparte de eso que me comentas, incluso su entrenador, cuando le presentamos los resultados, pues no los ha tenido muy en cuenta, ¿no? Y además todos los estudios pues planifican sin tener en cuenta el principio de la individualidad que hay que tenerlo en la mujer. Pues hay que tenerlo en cuenta, desde luego. Es una gran conclusión que estamos sacando hoy en este Congreso de Deporte, Igualdad y Mujer. Me imagino disfrutando a todas y todos nuestros congresistas de Portugal, de Brasil, escuchando un poquito ese acento y ese idioma portugués, que es tan bonito y que tiene palabras tan bonitas como palestra, ¿no? Yo creo que palestra es una palabra muy del portugués. Así que aquí, en la palestra, este escenario de FEVAL, os dejamos a continuación con la ponencia Consumo máximo de oxígeno, composición corporal y fuerza en las distintas fases del ciclo menstrual en mujeres jugadoras de fútbol sala, a cargo de Joana Casadiño Brejo y de José Alberto Frade. Todo vuestro. Bueno, muchas gracias una vez más, y siendo este un trabajo realizado por Joana, yo le voy a dar toda la ponencia a Joana. Lo que voy a hacer, una pequeñita introducción en español del porqué de este estudio. Como ha dicho también el compañero en la presentación anterior, existe un aumento bastante grande del número de mujeres que cada vez más está practicando deporte, y deporte de alto rendimiento, y el sistema reproductor femenino es muy sensible y está sido constantemente influenciado por distintos factores y algunas fluctuaciones hormonales. Así que todo eso tiene influencia en su rendimiento deportivo. La planificación del entrenamiento es un punto extremadamente importante, y a la vez cada vez más hay puntos distintos, como ya lo he dicho anteriormente, para el mismo tema, la misma capacidad, la misma componente fisiológica. Hay líneas de investigación que van por un lado, otras que van por otro, y creo que el camino del trabajo con la mujer aún es largo. Las fases del ciclo menstrual
ya las conocemos, la fase lútea, la fase folicular y también la fase ovulatoria, que ya hablamos antes de ella, no me voy a alargar más con esto. Después hay otras componentes que están influenciando también el ciclo menstrual, y cuando Joana se lesiona y no quiere abandonar la modalidad, llega a por mí, y estaba en el máster de ejercicio y salud, y me ha dicho: profe, yo quiero hacer un trabajo que tenga en consideración el rendimiento deportivo, la composición corporal, el sistema cardiorrespiratorio y la fuerza, porque yo misma en competición y en entrenamiento muchas de las veces me siento distinta en estos factores en función de si tengo la regla, si estoy cerca de la ovulación, si estoy en la otra parte, y entonces nos planteamos hacer una investigación que vamos aquí a presentar. Deciros también que para trabajar, y seguramente el compañero de Madrid tendrá esos problemas también, para trabajar con mujeres respetando el ciclo menstrual en una planificación científica, pues también tenemos bastantes dificultades, principalmente en encontrar grupos controles que sigan las mismas líneas de estas gentes que hemos estudiado, que sean atletas y donde la píldora no esté implicada. Es difícil encontrar esta gente que tenga un ciclo, digamos, no normal, porque todas son distintas, pero un ciclo limpio sin que haya la píldora a influenciar toda la acción del ciclo. Ahora doy la palabra a mi compañera Joana, y como ha dicho, no habla español, hablará muy bien el nuestro português. Então, o estudo que eu decidi fazer e questionar e investiguei imenso e procurei se havia revisão de literatura suficiente para poder realizar este estudo. Como falei especificamente da modalidade de futsal, foi muito difícil encontrar a literatura que pudesse sustentar alguns resultados que nós fomos encontrando. Portanto, pretendeu-se com este estudo verificar a influência das distintas fases do ciclo menstrual. Neste caso, tivemos em conta a fase folicular e a fase lútea, em atletas de futsal, onde fomos avaliar a composição corporal nas duas fases do ciclo menstrual, a produção de força, nomeadamente a força global e a força muscular dos membros inferiores, neste caso do membro inferior dominante, e a resistência cardiorrespiratória através do consumo máximo de oxigênio. Os participantes, neste caso as participantes, foram então 14 atletas de futsal da equipa da Associação Académica da Universidade de Évora. Na altura estávamos a disputar a primeira divisão nacional e aquelas que puderam participar no estudo tinham idades entre os 17 e os 33 anos. O critério de inclusão foi ter um ciclo menstrual regular, entre os 28 e os 40 dias, e treinar 3 vezes por semana. Os critérios de exclusão também tivemos a utilização de medicamentos anticoncepcionais, por exemplo, a pílula ou outro tipo de método, ou apresentarem lesões que pudessem pôr em causa a privação de força. Para avaliar a composição corporal, utilizámos a bioimpedância elétrica, neste caso a tanita, onde foi difícil manter o mesmo ciclo menstrual, tentar fazer as avaliações sempre na mesma linha, porque é extremamente difícil controlar um grupo. Se eu achei que a amostra era pequenina com 14 atletas, eu imagino se a amostra fosse muito maior, tentar controlar o ciclo menstrual de cada atleta nas diferentes fases que eram pretendidas. Também fomos avaliar a força global através do dinamómetro manual, onde tinham que fazer a força máxima durante 3 segundos, tanto para o membro superior direito como para o membro superior esquerdo. Para avaliar o VO2 máximo, portanto o consumo máximo de oxigênio, utilizámos o teste maximal de Balke, através da passadeira e do cardiofrequencímetro, onde fomos, portanto, através do protocolo desse mesmo teste, com uma velocidade constante de 4,5 km por hora, fomos aumentando a inclinação de 2,5% de 3 em 3 minutos para verificar então a frequência cardíaca através do cardiofrequencímetro, até atingir a frequência cardíaca máxima ou a fadiga total e não conseguir realizar mais esse teste.
Para a força muscular do membro inferior dominante, utilizámos o dinamómetro isocinético, onde fomos avaliar 2 momentos de ações musculares concêntrica-concêntrica. Neste caso, utilizámos 2 velocidades angulares diferentes, de 60 graus por segundo, onde foram realizadas 3 repetições para a flexão e extensão do joelho, e a velocidade de 180 graus por segundo, onde foram realizadas 20 repetições, portanto, a produção de força máxima, também para a flexão e extensão do joelho do membro inferior dominante. Para a recolha e tratamento de dados, recorreu-se à aplicação Calendário Human Log, onde dividimos a fase folicular desde o primeiro até ao 13º dia do ciclo e a fase lútea do 14º ao 28º dia. As avaliações foram realizadas em 2 momentos específicos do ciclo menstrual de cada atleta. A primeira avaliação foi realizada na fase folicular, onde contabilizámos entre o 3º e o 12º dia, e a segunda avaliação foi realizada na fase lútea, entre o 18º e o 26º dia do ciclo menstrual. Vou começar aqui a apresentar muitas tabelas. Esta primeira tabela aliás, as primeiras 3, 4 tabelas são relacionadas com a composição corporal e todas elas, neste caso aqui o peso, a massa gorda, a massa livre de gordura, podemos verificar que não houve alterações significativas de uma fase para a outra. Aqui continuamos também com a composição corporal, especificamente os líquidos corporais, a água total, intracelular, extracelular, onde também verificámos que não houve qualquer alteração significativa entre uma fase e outra do ciclo menstrual das atletas. Continuamos com a composição corporal, mineral ósseo, gordura visceral, idade metabólica, também não houve qualquer tipo de alterações nestas variáveis. Para a força global das atletas, portanto, com o dinamómetro manual, também verificámos que entre um membro superior e outro, e tanto na fase folicular como na fase lútea, não houve qualquer alteração que pudesse ser estatisticamente significativa entre as suas fases, na comparação das 2 fases, na fase inicial e fase final do ciclo menstrual. Por outro lado, esta tabela é direcionada para o teste maximal de Balk, portanto, aquele teste que foi realizado para avaliar a resistência cardiorrespiratória das atletas, e aqui já podemos verificar umas alterações significativas entre a fase lútea e a fase folicular, onde, na fase lútea, os resultados foram superiores à fase folicular. Se nós tivermos em conta o tal princípio de individualidade que o professor estava a dizer há bocado, e se nós conseguirmos saber e especificar a fase do ciclo menstrual de cada atleta, sabendo que estão na fase lútea, se calhar podemos potenciar com o método, o volume e todo o tipo de treinos existentes, potenciar a capacidade aeróbica das atletas, sobretudo nesta fase lútea, uma vez que aqui os resultados demonstrados demonstram que houve essa alteração significativa entre as 2 fases. Para a força muscular do membro inferior dominante, tal como a composição corporal e a força global, também não se verificou qualquer tipo de alteração significativa entre as 2 fases. Estamos a tabela para a velocidade angular de 60 graus por segundo, e a tabela 13 e última tabela que eu vos apresento é para a velocidade angular de 180 graus por segundo, que também não teve qualquer tipo de alteração significativa entre as 2 fases. Desta forma, repetindo um bocadinho o que eu acabei de dizer, os resultados obtidos demonstram que não houve diferenças significativas para os parâmetros avaliados da composição corporal entre a fase folicular e lútea do ciclo menstrual. Temos aqui alguns artigos, aqui neste caso só apresentei 3 dos muitos que poderia ter apresentado, que não vão ao encontro dos nossos estudos, portanto aqui estes estudos realizados demonstram alterações entre as 2 fases. Uns apresentam que a fase folicular tem valores superiores à fase lútea, outros já têm o contrário, portanto isto é um estudo que é tão controverso e, como foi dito há bocado, as mulheres são tão individuais que acaba por haver também muita controvérsia nos estudos realizados. Por outro lado, também houve aqui inúmeros estudos, acho que até houve mais aqueles que corroboraram os nossos resultados do que os que foram contra eles. Portanto, aqui apresento 4 ou 5 artigos que corroboraram os nossos resultados e que também não verificaram alterações entre as 2 fases. Na produção de força, aqui, tanto na força global como na força muscular dos membros inferiores, os resultados foram exatamente os mesmos. Podemos também demonstrar que não houve alterações significativas. Também temos aqui, neste caso, 3 artigos que
dizem o contrário daquilo que foi demonstrado no estudo realizado, mas, por outro lado, também temos bastantes estudos que disseram exatamente, ou que foram ao encontro também daquilo que nós acabámos por concluir. Por outro lado, para o VO2 máximo, já vimos que houve diferenças significativas entre as duas fases analisadas, sendo melhorada na fase lútea em relação à fase folicular. Muitos foram estudos que não foram ao encontro daquilo que nós concluímos ou relatámos. No entanto, houve apenas um estudo encontrado, ou que eu consegui encontrar na altura, que corroborou tudo aquilo que também foi conseguido neste estudo, o que acabou por ser interessante ver, aqui neste caso, com estudantes do ensino básico, que também houve, esse estudo também verificou uma alteração superior na fase lútea em comparação com a fase folicular. Em jeito de conclusão, os parâmetros da composição corporal não verificaram alterações de uma fase para a outra. As duas fases abordadas, fase folicular e fase lútea, também não mostraram ser influentes na produção de força global, nem na produção de força muscular, na flexão e na extensão do membro inferior dominante das atletas de futsal, e a resistência cardiorrespiratória das atletas viu-se aumentada na fase lútea em relação à fase, comparativamente com a fase folicular, sendo aconselhável aqui, como eu disse há bocado, ter uma gestão do treino diferente, nomeadamente no seu tipo e no seu volume. Para a extensão do estudo, para quem tenha curiosidade e queira realizar investigações futuras, ter um maior número de participantes seria muito mais interessante, uma maior precisão também no método utilizado para identificar a fase do ciclo menstrual, por exemplo, com a avaliação dos níveis hormonais, neste caso o estrogênio e a progesterona, e também a utilização do grupo de controle, como também o professor disse no início da apresentação. Estes 2 artigos foram retirados da tese. Conseguimos então publicar estes 2 artigos. Esperemos ainda ter aqui mais reconhecimento com este grande trabalho feito. E pronto, e deixo-vos aqui para o caso terem curiosidade de ver. E obrigada pela vossa atenção. Bueno, pues muy técnico, ¿no? Todo lo que nos acaba de aportar Joana Casadiño Brejo, que nos ha presentado José Alberto. Yo no sé si quieres añadir algo más también, José Alberto Frade, a todo lo que ha venido comentando ahora Joana. No lo entendí, perdón. Si quieres añadir algo más o aportar algo más a toda esta exposición brillante que nos ha hecho Joana. Yo creo que una vez más Joana presentó su trabajo de una forma bastante ejemplar, y lo que tengo a decir es que alumnos como estos, que ahora futuros profesionales, que tienen en consideración las distintas personas que tienen por delante, sean mujeres, sean discapacitados o incluso hombres, que se preocupan con el principio de la individualidad, estudiando y leyendo para aplicar. Y os planteo una contradicción. Una contradicción no, seguramente, pero es una pregunta. Joana, hemos hablado mucho de la individualidad. ¿Cómo trabajamos eso aplicado a un equipo de fútbol sala o aplicado a un equipo, a un colectivo? Eu acho que tem que existir uma equipa multidisciplinar. Se nós estamos aqui, neste caso, foi em contexto de alto rendimento, supostamente, estávamos na primeira divisão nacional. Eu acho que tem que haver também trabalho de um preparador físico, até do próprio psicólogo desportivo, do fisioterapeuta, tudo isso tendo em conta, se houver essa junção e trabalharem todos em conjunto, se calhar é mais fácil de controlar cada um individualmente, porque nós precisamos, que é uma equipa, é um desporto coletivo, mas nós precisamos também delas de forma individual e potenciar o melhor que cada uma pode dar naquele momento exato que é no jogo. Joana Casadiño, José Alberto, muchísimas gracias. Creo que ha sido además una guinda maravillosa para este final de la primera jornada del Congreso que, como insistía, hemos tenido por momentos más de 400, incluso con algún pico de 600 congresistas en línea de 20 países. Creo que poner este toque también internacional desde la Universidad de Évora es muy bonito, y demostrando un poquito pues, lo que nos ha mostrado antes Alberto García Bataller, lo que nos acaba de mostrar Joana Casadiño Brejo con la compañía, con la tutela, entre comillas, de José Alberto Frade Martins, ¿no? Deciros que en nombre de la Universidad
Universidad de Évora en futuros eventos que puedan realizar, que el Departamento de Deporte y Salud está completamente disponible para trabajar con vosotros en lo que queráis, desde que sea con este rigor y con esta calidad científica que habéis aportado a toda la gente que ha asistido. Bueno, gracias a ustedes. Obrigada. Por ejemplo, Joana, muchísimas gracias, José Alberto, muchísimas gracias. Obrigada. Enhorabuena por este trabajo y esperamos que haya sido muy ilustrativo para todos. Han visto algo importante, ¿no? Y es que cuando ascendemos, cuando damos pasos en el nivel científico, es fundamental tener en cuenta todas las variables y los doctores, los profesionales, los profesores se entienden, ¿no? Hablaba yo ahora también con Alberto García Bataller, que nos ha acompañado, decía, claro, si estamos en la misma línea, los que estamos, quienes estamos o las que estamos en esa línea, atendemos a esa individualidad y a todos esos conceptos, estamos ahí y solemos estar muy de acuerdo. Pues esperamos que ese conocimiento les haya llegado desde aquí, desde FEVAL, desde Don Benito, desde Extremadura, de la mejor manera posible. Agradecer de nuevo, antes de finalizar, el trabajo de nuestras compañeras intérpretes de la lengua de signos, que durante toda la jornada han estado ayudando también para que personas con diferentes capacidades o con problemas auditivos hayan podido seguir todo lo que aquí se ha comentado. Mañana seguimos a partir de las 9 de la mañana también con temáticas muy interesantes. Voy a recordar muy rápidamente, a partir de las 9 de la mañana, hora española, tendremos la ponencia magistral, las herramientas fiscales al mecenazgo deportivo en proyectos de igualdad. Una cuestión importantísima. Hoy se ha hablado desde la legislación, mañana hablaremos desde la fiscalidad, de cómo se puede trabajar por la igualdad desde la fiscalidad. A continuación tendremos una mesa redonda con mujeres dirigiendo el deporte, mujeres en cargos muy importantes del deporte nacional e internacional. Serán parte de los platos fuertes que tendremos mañana también con otro aspecto clave, como es la conciliación como modelo para liderar el deporte. Muchísimas gracias también a todos los compañeros del equipo técnico, del equipo de la Fundación Jóvenes y Deporte y de este auditorio de FEVAL que han estado hoy trabajando desde primera hora de la mañana desde primera hora de la madrugada, en muchos de los países donde están nuestros congresistas, para que todo este conocimiento, todas las experiencias de las y los ponentes que hemos tenido en el escenario les lleguen de la mejor manera posible. Les esperamos mañana de nuevo aquí a las 9 en el centro, en el auditorio central de FEVAL, en Don Benito, en Extremadura, 6ª edición, Congreso Deporte, Igualdad y Empresa. Mañana a las 9 seguimos. Muchas gracias.